Bueno, pues bienvenidos todos. Continuamos con la serie Viviendo su Palabra. Quiero que abran sus Biblias, por favor. Vamos al Salmo 19:7. El tema del día de hoy es la Biblia transforma. La palabra de Dios transforma nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bien, leemos el texto, es el verso 7 y oramos. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, que nos permites exponernos a tu palabra. Oro para que nos des gracias, Señor, al recibirla y que nuestra vida pueda ser transformada. Creemos lo que dice, Señor. Creemos lo que la palabra dice de sí misma, Señor. Y estamos totalmente de acuerdo de que esta tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y reconocemos que necesitamos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, déjenme introducir el tema con un testimonio, ¿sí? Se los voy a leer. Dice así: Newton nació en 1725 y vivió gran parte de su juventud como un marinero y comerciante de esclavos. De hecho, él se había enriquecido debido a este negocio. Durante este tiempo, Newton se entregó a una vida de desenfreno y de pecado, rechazando a Dios de manera voluntaria y viviendo de una manera inmoral. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando experimentó la gracia y el poder de Dios. En 1748, según el testimonio de este joven, mientras estaba en medio de una tormenta violenta en el mar, Newton temió por su vida. Y fue en ese momento que recordó las enseñanzas bíblicas de su madre. ¿A quién no le pasa, no? Ahí es donde el ateo se hace creyente, ¿verdad? Dice que recordó, ¿no?, las enseñanzas bíblicas de su madre, que ya había fallecido cuando él era más joven. Dice la narrativa que Newton clamó a Dios por misericordia, ¿no? Y aunque la tormenta finalmente se calmó, él sabía que su vida ya no sería la misma. Palabras de él, dice: después de ver partirse el cielo frente a mis ojos, ahora entiendo que su gracia es tan sublime, puesto que sigo con vida, dijo él. No. Esa experiencia lo llevó a profundizar en las Escrituras, que comenzaron a transformar su corazón endurecido. Ojo, él era un comerciante de esclavos. Sí. La conversión de Newton no fue instantánea, pero la palabra de Dios continuó obrando en él. Eventualmente abandonó su vida como traficante de esclavos y se convirtió en pastor y defensor de la abolición de la esclavitud. Una de las huellas más conocidas de su transformación es el himno que nosotros conocemos como Sublime Gracia. Sublime Gracia. El cual expresa la profunda verdad de su experiencia personal de redención. Él siempre afirmaba de esta manera: fui perdido, mas él me halló; fui ciego, mas ahora veo. ¿No? La historia de John Newton nos muestra el poder transformador de la palabra de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos apartado o cuán endurecido esté nuestro corazón, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, puede transformar nuestras vidas desde lo más profundo. ¿Cuántos están convencidos de eso? Newton pasó de ser un hombre esclavo del pecado a un instrumento de la gracia de Dios, predicando y componiendo himnos que siguen tocando vidas hasta el día de hoy, dice esta narrativa. Este es el poder que encontramos en las Escrituras,
un poder que puede cambiar el curso de una vida, una nación y el mundo entero. Qué bonito, ¿no? Bueno, el Salmo 19 es un testimonio de la grandeza de Dios, reflejado tanto en la creación como en su palabra. David, que fue quien escribió este salmo, él comienza alabando, ¿verdad?, al Señor, y él alaba cómo los cielos declaran la gloria de Dios. Y después transita hacia una expresión aún mucho más poderosa, la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Sí? En el versículo 7 que acabamos de leer encontramos que la palabra de Dios no solo instruye, sino transforma. ¿Sí? Digo conmigo, la palabra de Dios no solo instruye, sino transforma. Es decir, tiene la capacidad de transformar mi vida. Necesitamos que Dios nos transforme. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que tengamos la idea cuando hablo de Transformer, ¿no? Como Optimus Prime es un camión, ¿verdad? Y cuando se transforma se parece al camión que era antes, ¿verdad que no? Es decir, una transformación no permanece igual. Yo sé que es muy bobo esto, pero en serio, de verdad, es profundo, dijera, ¿no? Si hay transformación, no es igual. Sí. Entonces, David comienza declarando que la ley de Jehová es perfecta, y esta es la base, ¿no? Y lo hemos comentado ya en la serie. Sí, la palabra perfecta aquí proviene del hebreo tamim, que puede traducirse también como completa, sin defecto o íntegra. ¿Sí? Y esto implica que la palabra de Dios no tiene fallas. ¿Sí? Es completamente suficiente para cada aspecto de nuestra vida. Y ahí el texto base, ¿no?, de la serie. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para. ¿Sí? Entonces, Matthew Henry en su comentario teológico señala que la ley de Dios no solo instruye a los hombres, sino que tiene el poder de transformar sus corazones y renovar sus vidas. Ahora, este cambio no es meramente un ajuste moral, y esto es bien importante, y esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la enseñanza, ¿sí? No es un ajuste moral, sino una verdadera conversión del alma. Sí. Cuando la Biblia dice que convierte el alma, se refiere a una transformación profunda del ser interior y una renovación completa. ¿Sí? Es decir, mientras un cambio moral puede alterar nuestro comportamiento externo por algún tiempo, solo la transformación espiritual llevada a cabo por la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene el poder de renovar por completo nuestro ser interior. Sí, ahorita lo vamos a ver. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Los de producción me dijeron que hay un alto porcentaje de que el micrófono falla, así que vamos a orar para que no suceda. Sí, miren, aquí tengo unas, digo, para que oren por los de producción. Ayer en una reunión estuve como media hora haciendo playback con un micrófono así que estaba apagado y yo seguía. Colosenses 3, versículo 9 y 10. Tenía el brazo entumido, pero seguía sosteniendo el micrófono y nadie me dijo que estaba apagado el micrófono. Pero bueno, gajes del oficio. ¿Ya estamos ahí? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo, en el contexto de este texto, Pablo viene hablando acerca de la plenitud en Cristo, ¿sí? ¿Cómo es que somos plenos en Él? Debido a su obra redentora, es decir, por la obra que el Señor ha hecho, por sus obras y su obra en nosotros, ¿sí? Entonces Pablo también viene enfatizando que el poder de Cristo está por encima de la sabiduría humana, ya que
Es decir, el poder de Dios o la obra de Cristo es un poder divino y eterno. Entonces aquí en el verso 10, en el verso 9 y 10, el apóstol Pablo está hablando sobre ese proceso de transformación que experimenta el creyente. Un cambio que no es superficial, de nuevo, sino radical y completo, que trasciende la sabiduría y el conocimiento humano. Y cuando digo que trasciende me refiero a que está por encima de. Sí. Entonces, Pablo usa la imagen de despojarse y revestirse para ilustrar lo que sucede cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida o caminamos con Él, recibimos su vida y somos transformados por su poder. Dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Este viejo hombre representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. Dile al que está a tu lado, antes, no ahora. Sí, no ahora, antes, representa esa vida, antes de conocer al Señor, una vida marcada por el pecado, por el egoísmo, por la corrupción, ¿sí? Antes, andábamos en la carne. Entonces, cuando habla acerca de despojarnos del viejo hombre, implica abandonar las viejas costumbres, los hábitos pecaminosos, las actitudes egoístas, las de antes. Porque ya no están, ¿verdad? Ya nos fuimos transformados. ¿Sí? Miren lo que dice Efesios 4, se los leo. 4, 23, 30. Igual si quieren ir para allá, pero se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Práctico. Esa es la fe. Valera decía, el que mentía, ya no mienta más, ¿no? Dice, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, dice el apóstol Pablo, pues deja de robar. En cambio, usa tus manos en buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando acerca de la obra de Dios, pero dice, quédate rascándote el ombligo, a cabo que el Señor va a hacerlo más. ¿Verdad que no dice eso? Hay una demanda, hay una responsabilidad. ¿Sí? Si eres ladrón, deja de robar. La fe es práctica. Camino en pos de, ¿sí? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Bueno, si antes hablaban con sapo, culeras y, ¿verdad? Culebras y tarántulas y sabrá qué tal, ya no. Ya no. Hace un tiempo, ¿no? Me contactaron con una persona que quería que fuéramos a hacer un trabajo para Los Cabos. Y bueno, el caso es que me subí al carro, íbamos platicando, íbamos a Camino Real y todas las que me aprendí en la secundaria ya las había dicho el brother, ¿no? Ahí en Camino Real, pero llegando ahí a Calafia. Calafia está antes o después de Camino Real de 4 días. Está después, ¿no? Bueno, despuesito, ¿no? Un tramito después. Sale conocido. Ah, pues yo conozco fulano. ¿En serio? Sí. Es mi hermano. ¿A poco eres hermano? Sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y dónde lo conoces? Pues de la iglesia, ahora yo soy pastor. ¿De veras, hermano? Me dijo. Yo también, aleluya. Gloria a Dios, santo. 10 minutos antes me había ministrado con unas aberraciones infernales. Antes hablábamos de una manera, ya no, ¿verdad? Bueno, por eso, mis amados, esta transformación no es solo un ajuste superficial o moral, ¿sí? Sino que es el reconocimiento de que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6. ¿Sí? Y aquí viene algo importante, revestidos del nuevo, dice. Despojados,
del viejo hombre, pero revestidos del nuevo hombre. Y esta es la nueva identidad que recibimos en Cristo. No solo nos quitamos el viejo hombre, sino que nos vestimos de algo completamente nuevo, la naturaleza de Cristo misma, que es santa, justa y conforme a la voluntad de Dios, según lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces este proceso de revestirse implica un cambio continuo que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? No solo es abstenerse de algo, como ya lo hemos comentado anteriormente, sino depositar lo santo y piadoso. No solo me abstengo, ¿no? Sí, es como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿no? Hey, deja ahí, ponte a hacer otra cosa. Y deja un juego y agarra un muñeco, ¿no? Un juego por otro. No, o sea, haz algo provechoso, ¿no? Haz algo que conviene, algo conveniente. Bueno, me hace daño ver tanto Netflix, ya no voy a ver Netflix, me pongo a ver Facebook. Parece chiste, mis amados. Parece chiste. No, el Señor me habló y me llevó a cerrar Facebook, pero ahora estoy todo el día en Instagram. Parece chiste, ¿sí? Entonces, no es solo abstenerse de algo, sino es depositar lo santo y piadoso. Dejar y tomar. ¿Sí lo vemos? Esa es la ecuación correcta. Dejar y tomar. Dejar y revestirse, ¿sí? Ahora, algo muy importante en esta ecuación es que la renovación no es inmediata, ¿sí? Y lo digo porque muchos podemos llegar a desanimarnos en el proceso. Yo he escuchado este testimonio y a mí de repente decía, ay Señor, quienes conocen al pastor Enrique Bremer, ¿sí? Él dice que él recibió al Señor, es decir, él hizo la oración, ¿verdad? Y dijo, Señor, aquí está mi vida y te recibo como mi Señor, como mi único Salvador, como mi suficiente, ¿verdad? Para poder reconciliarme con el Padre. Y dice que automáticamente al día siguiente él era otro. Bueno, habrá casos así, no fue mi caso. Sí, definitivamente hubo un antes y un después, pero hubo un proceso, ¿sí? Y seguramente también el de ustedes. Conozco varios y siguen en el proceso, ¿verdad? Sin decir marcas porque luego se agüitan. Pero es una realidad, seguimos en el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos desanimemos. Y el hecho de desanimarnos, muchas veces eso ha hecho daño, pero es cuestión de inmadurez. Es una falta de conocimiento de la palabra. Porque vamos a la iglesia, ¿verdad? A la congregación y decimos, mire ese bro, no, va a la iglesia y todavía tiene 2, 3 pendientes y no, mis hermanos, está en el proceso igual que usted. Y con esto no estoy justificando la práctica del pecado, pero es madurar y entender que estamos creciendo. ¿Sí? Estamos madurando, entonces no nos desanimemos. Y si vemos que algún hermano está incurriendo en alguna falta o en algún pecado, hay que orar por él, hay que extenderle la mano, a la medida de la posibilidad acercarnos y apoyarle para restaurarle en amor. Y bueno, y si persevera, llamar a un testigo como dice la Escritura. Y si persevera, pues vamos sobre los ancianos. Y si persevera, se presenta ante la iglesia. Y si persevera, ténganlo por un incrédulo. Pero hay un proceso. La Escritura nos lleva a eso. Pero no es como que, no, mira ya, fulano, sutano, no, una bola de hipócritas todo, ya me voy. Es inmadurez. Es inmadurez, ¿no? Entonces, este proceso, sí, bueno, tarda. En algunos más que otros. No, porque algunos venimos de contextos de vidas muy distintos. Y muchas veces las faltas de algunos son más evidentes que de otros. Sí. Para algunos parecen que no rompen un plato, ¿verdad? Tan lindos, pero dentro hay un proceso de orgullo, de soberbia, de codicia, ¿verdad? Que otros, ¿verdad? Que son más arrebatados, pero se ve y tú dices, pues ya sé, ¿no? ¿Cómo es? Se nota, ¿sí? Pero no es más ni menos que otro. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros maduremos, mis amados, y que guardemos nuestro corazón, ¿sí? Es importante. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, renovados, dice, hasta el conocimiento pleno, y aquí es donde viene ese proceso, ¿no? La transformación no es instantánea, ¿sí? Sino es un proceso de renovación que continúa a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Este es el proceso de santificación.
¿sí? Entonces el conocimiento pleno al que se refiere el apóstol Pablo es el conocimiento de Dios y su voluntad. La palabra de Dios es el medio por el cual nosotros somos renovados. Y a medida que conocemos más a Cristo, nuestras vidas, bueno, se van transformando más y más a su imagen, según 2 Corintios 3:18, ¿sí? Pero necesitamos estarnos exponiendo, ¿verdad? Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 11 que Cristo es el todo, dice, y en todos. Y esto nos ayuda mucho para poder, sigo con la misma idea de poder entender la transformación no solamente mía, sino la de los demás, ¿sí? Porque al final la obra es de Él, no es nuestra, mis amados. Sí, de repente puede llegar a ver, y ha habido, ¿verdad? Pastor, ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no? Y ponga, yo no estoy aquí, miren, yo no soy su papá. ¿Me explico? O sea, habrá cosas en donde quizá pueda haber un acercamiento y decir, bueno, hermano, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes hábitos, ¿no? Diferente educación, y yo no la puedo hacer de papá. Yo no soy su papá. Entonces es animarnos como hermanos, ciertamente, y ayudarnos, pero para que se entienda, yo no estoy para educarlos, pues. La Escritura, mi responsabilidad es exponer la palabra y que cada uno dé respuesta, ¿no? Ahora, cuando hay cuestiones de pecado y son, pues, por supuesto que podemos intervenir, ¿no? A quienes son ovejas de la congregación, de la iglesia, ¿no? Pero es importante, ¿no? En ese sentido, o sea, es el Cristo en todo y en todos. Es la obra de Él, no es nuestra obra. Nosotros no nos encargamos de hacer la obra en los demás, ¿sí? O sea, pastor, aquí le traigo, ¿verdad? Mi chamaco porque no hace caso, regáñelo. Regáñelo usted, su hijo. Instrúyanlo en la palabra. Sea ejemplo. ¿Sí? Pues sí se entiende, ¿verdad? Eso. Con esto no estoy diciendo que si alguno pide consejería no puede acercarse a Bogdan, ¿no? A Carlos, a su servidor. No estoy diciendo eso, pero entendamos que es la obra de Cristo, ¿no? Y tenemos que ser pacientes tanto en nuestra vida como en la de los demás, ¿sí? Finalmente Pablo aquí subraya, ¿no? Que esta nueva vida en Cristo, sí, pues bueno, también habla acerca de cómo las barreras sociales, étnicas y culturales, pues ya no tienen valor. No importa si somos judíos o gentiles, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O esclavos o libres, porque Cristo es el centro de todo. Todos somos iguales en Él y en su presencia, ¿verdad? Y es su presencia en nosotros lo que verdaderamente nos transforma. De nuevo, esa es la vida en Cristo, ¿sí? Y esa transformación es universal. Es decir, aplica de la misma manera para los de África, como para los de España, como para los del Valle, como para los de Sinaloa, como para los de La Paz. ¿Me explico? Es la misma demanda, ¿sí? Es la misma, exactamente lo mismo. Entonces, y esta transformación en Cristo está disponible para todo aquel que cree. Y su objetivo final es que Cristo sea glorificado y manifestado en cada aspecto de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos constantemente con esta actitud: ¿estoy glorificando al Señor? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esta decisión que estoy tomando o esta actitud que estoy tomando glorifica al Señor? Si la respuesta es no, deséchala. Deséchala, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Desechando el viejo hombre, dice, con hechos. Nuestra vida, deséchala. Esto no glorifica a Dios. Esto no honra al Señor. La manera en cómo estoy reaccionando con mi esposo, con mi esposa, ¿no? Con mis hijos, con mi hermano, con mi hermana, esto no glorifica al Señor. Si estoy bien enojado, ¿verdad? Y me enojo y ay, Señor, pero no te glorifica. Lo tengo que desechar, lo tengo que quitar. Tengo que renunciar a eso, tengo que despojarme de ese viejo hombre. Antes así me manejaba, así me manifestaba, así me conducía. Ya no, sí.
Por tanto, mis amados, despojarnos del viejo hombre significa dejar atrás no solo los comportamientos pecaminosos, sino también la antigua manera de pensar y de vivir, ¿sí? Y aquí estoy intentando meterme un poquito más profundo porque tiene que ver no solamente con las cuestiones de que me ven, donde me ven solamente, sino donde nadie me ve, donde nadie sabe, en donde nadie entra, ¿sí? Entonces, revestidos del nuevo hombre implica una transformación, repito, total, que es progresiva, que es profunda y duradera. No son llamaradas de petate. Esa es la diferencia cuando es una obra de Dios. No hay vuelta atrás. ¿Cómo sé que es la obra de Dios en mi vida? Bueno, tengo más de 25 años perseverando en Él. ¿Me explico? Tengo 30 años. Y sigo creciendo y sigo avanzando y sigo en el proceso. Pero estoy seguro, dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios es quien nos da la certeza, nos convence, da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Sí. Nadie más. A mí alguien llega y me dice, no, tú no eres hijo de Dios, pero yo sé que soy hijo de Dios. Sé que soy hijo de Dios. Me pregunta, ¿usted sabe que es hijo de Dios? Y no lo digo desde un espíritu de se me fue la palabra, de jactancia, de arrogancia. No, sino desde un genuino convencimiento en el corazón. No soy perfecto, pero yo sé la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es importante que cada uno de nosotros sepamos. Repito, nadie, cuando digo si alguien más viene, porque la palabra de Dios dice, nadie puede decirte eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Es el Espíritu quien te lo debe de revelar. Pero bueno, cuando vamos a la Escritura nos revela cuáles son las características, ¿no? Del que es nacido de nuevo y del que no es nacido de nuevo. Entonces, este es el verdadero poder transformador de la palabra de Dios. Nos cambia desde lo más profundo del alma, ¿sí? Conformándonos a Cristo, es decir, llevándonos a la forma de Cristo, a cómo Él es. ¿Cómo es Él? ¿Él es egoísta? ¿El Señor es jactancioso, es orgulloso, es iracundo? ¿Cómo es Él? Bueno, su poder transformador nos lleva a parecernos, nos conforma a Él. Su carácter en nosotros, el fruto del Espíritu, según Gálatas, ¿no? Es Él, ¿verdad? Entonces, no es un cambio superficial lo que buscamos, sino una renovación completa, mis amados, a la imagen de Cristo, donde Él es el todo y está en todos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de transformación completa, pues, el rabino Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Antes de su conversión, él era un fariseo, ¿sí? Extremadamente moral, celoso en sus esfuerzos por cumplir la ley, era un perseguidor de los cristianos, consentía el asesinato de aquellos que iban en contra de las normas de su religión, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando se topó con el Señor? Él es un ejemplo, ¿no? De un hombre que fue totalmente transformado, llamándose a sí mismo pequeño. Ya no ese rabino, ¿no? O ese maestro de la ley, ¿no? El cual era reconocido, pues había crecido bajo la tutela de este otro rabino Gamaliel, ¿no? Es decir, no era cualquier cosa el apóstol Pablo, pero él dijo, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Hay una transformación, hay un antes y un después de su encuentro con Cristo. No fue algo que duró durante un tiempo, no fue una simple emoción, no fue un de repente me cansé de esto, ¿verdad? Y me están saliendo las cosas mal, necesito cambiar algo porque necesito resultados distintos. No. En el caso de él, estaba todo bien. ¿Me explico? Humanamente hablando. Pero fue capaz de renunciar a todo porque se topó con el Rey de la Gloria. Sí. Bueno, es un ejemplo de una transformación completa. ¿Sí? Un cambio
Y esa es la diferencia, ¿no? Una transformación profunda, ¿sí? Fruto de la gracia y del poder de Dios. Ahora, un cambio moral o superficial, que muchas veces ese puede ser en donde nosotros estemos atorados, mis amados. Y estemos ahí, ¿no? Como un bucle, ¿sí? Un cambio moral es básicamente una modificación externa del comportamiento. Y este tipo de cambio puede provenir por diversas motivaciones, presión social, la educación, el autocontrol o incluso el deseo de ser una mejor persona, ¿sí? Esencialmente afecta, ¿sí?, a la gente, pero que ve solamente por la superficie y se preocupa solamente por lo superficial, ¿sí? Este no es el tipo de cambio que el Señor nos llama a hacer. O no es el tipo de cambio que sufre aquel que ha recibido la vida de Cristo. ¿Sí lo vemos? ¿Sabían ustedes que hay conferencias de pedófilos donde se les dice que este mundo aún no está preparado para entender su amor? Por tanto, ellos deben de soportar y refrenar sus deseos e impulsos. Hay conferencias, hay movimientos que apoyan a este tipo de personas, a este grupo de personas, y están trabajando y pero por el momento le dicen, miren, la ley y la sociedad no está preparado para ti, mantente. Entonces ellos, ¿sí?, ellos pueden estar no infringiendo la ley de los hombres. Ellos están bien, porque no tocan, porque no hacen. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero ¿qué onda con el corazón? Bueno, ellos externamente pues no deben de estar en la cárcel, porque no han violentado ninguna ley humana. Bueno, de repente así pretendemos ser con Dios. El asunto es que Dios va más allá, ¿no? Y bueno, y cambio lo necesario, lo moralmente, no, cuestión de ética, a ver cómo me veo, a ver si entro en el estándar, ¿sí? Entonces, algunos puntos de características del cambio moral está impulsado por el esfuerzo humano. Y ese tarde o temprano se acaba. Me canso, ¿verdad? Me canso. O sea, llega un momento en que me canso porque está en mis fuerzas, ¿no? Y en muchos casos es el resultado, repito, del esfuerzo personal para ajustarse a ciertas normas y ciertas expectativas. Sí. Es temporal. Sí. Se relacionan una con otra. Por cuanto me cansé, por depender de nuestras fuerzas de voluntad o de las circunstancias externas, este tipo de cambio pues puede revertirse, ¿no?, fácilmente cuando desaparece la motivación o se enfrentan dificultades. O sea, y miren, y esto es importante, pero en el matrimonio, y aquí abro un paréntesis que no es tema, pero tiene que ver, ¿no? Debemos de entender, mis amados, que mi amor por mi esposa y su amor por mí no es suficiente. Miren, a ver, hermanas, espero y se entienda esto, no se me agüiten, pero es conveniente entenderlo. Usted no es suficiente para su esposo, porque es falible, así como su esposo para usted. Necesitamos al Señor. Él es la única fuente inagotable de amor. Si yo no voy al Señor, yo no tendré la capacidad de amar a mi esposa y a mis hijos como Él demanda. Si yo deposito mi afecto total en ella y depende de ella mi respuesta para amarla, es cuestión de tiempo, porque va a fallar. Así como se ve de perfecta, ¿sí?, y falla. Poquito, pero falla. Y yo también. Por eso ese rollo de ¿me haces infeliz? ¿Me has hecho infeliz toda la vida? Es porque estamos depositando nuestra confianza en un ser falible, imperfecto, lleno de errores. ¿Sí nos damos cuenta? Ni ella tiene la responsabilidad de hacerme pleno o darme plenitud, así como tampoco yo tengo esa responsabilidad
Es otra su responsabilidad y es otra mi responsabilidad, según lo que la Escritura dice. Pero jamás de mí emanará plenitud para con ella. Y viceversa. Yo estoy completo en Cristo. Y ella está completa en Cristo. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, la idea, mis amados, no es un hombre roto y una mujer rota intentando hacer algo juntos. Completo en Cristo, completa en Cristo, juntos, sinergia, para la gloria del Señor, obrando para su propósito. ¿Sí? Él es la fuente, no en mis fuerzas. Si yo llevo mi matrimonio en mis fuerzas, me voy a cansar. Me voy a cansar. Y no voy a poder, ¿sí? Entonces, estos cambios, estas características de cambio moral, una es impulsado por el esfuerzo humano, dos es temporal, ¿no? Empiezo, ¿no? Y otra vez, un mes, 2 meses, y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Es temporal. No aborda el corazón. A pesar de que puede haber cambios en las acciones o el comportamiento externo, el corazón del individuo puede seguir estando lleno de orgullo. Puede seguir estando lleno de odio, lleno de egoísmo o rebeldía contra Dios y contra los hermanos. Como la niña, ¿no? De siéntate, no, siéntate, no, siéntate, te doy vara. Bueno, me voy a sentar, pero en mi corazón estoy parado, ¿no? Sí, voy a hacer lo que tú quieras, pero aquí dentro estoy parada. Sigo haciendo lo que yo quiera. Sí. Entonces, motivaciones, ¿no? Se enfoca en la apariencia. Miren, esto es importante, ¿eh? Aquí no es el asunto de, a mí no me importa lo que más dicen porque Dios y yo, ¿no? No, la Biblia habla de que sí nos debe de importar lo que los demás dicen. Testimonio, sí es importante, pero esa no es la motivación primaria, sino mi relación con Dios. Porque al final mis acciones reflejan, ¿verdad? Es lo que hay en el corazón. Sí. El cambio moral, sí, a menudo está motivado por cómo nos ven los demás y buscamos la aprobación externa o el reconocimiento social, o constantemente estamos tratando de adivinar cómo pensó la otra persona, de cómo estoy o cómo me veo o cómo me vi, o si ese comportamiento lo tomó de tal o cual manera. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados. Mucho cuidado, ¿sí? Y por último, este último punto que yo tomé, pues quizá podamos hablar de muchos otros puntos, ¿no? De cambios totalmente externos o morales solamente, ¿sí? Pero un ejemplo también podría ser una persona que deja de mentir o de robar debido a las consecuencias legales o sociales. Es decir, no robo no porque no codice, sino porque me van a meter al bote y bruto no soy. Porque ya me la sentenciaron. Pero el pecado sigue estando en el corazón. ¿Sí lo vemos? Sí. Motivaciones equivocadas para cambiar. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿No se me están durmiendo? Sí. Todavía me falta 1 hora del sermón. ¿Cuánto llevo? Transformación completa del alma, es decir, aquella que viene de parte del Señor. Una verdadera transformación, mis amados, pues es algo radical, es algo profundo y es algo permanente. Sí, es algo permanente. Es decir, aun cuando puede haber altibajos y ratos difíciles y momentos complicados, hay una perseverancia. Sí, porque la vida de Cristo está en mí. ¿Y cuántos saben que la vida de Cristo no muere? Sí, si Él está en mí, si yo soy de Él, si estoy en Cristo. De hecho, esa idea que el apóstol Pablo la usa mucho en Efesios, es donde más se utiliza esa frase de en Cristo, ya lo he comentado, pero tiene que ver, ¿no? La idea es como el bebé está en el vientre de su madre. Está seguro, está resguardado. De hecho, todo el cuerpo de la mamá, ¿sí? Todo su sistema inmune, todo se enfoca en el bebé.
se forja en el vientre. Yo conocí una mujer que embarazada estaba en la calle y literalmente se le estaban cayendo los dientes de fumar tanto cristal. Y muchas veces fuimos, la apoyamos hace varios años. Y yo estuve cuando entró al hospital, temíamos, nunca se revisó, nunca fue al doctor. Imagínense, era condición de calle, apenas si comía y el dinero que agarraba era para drogarse. Estaba en los huesos, ¿sí? Una pancita. Y fue al doctor y el bebé nació sano. Totalmente. Su cuerpo se encargó de proteger al bebé esos 9 meses. Ella no, pero su cuerpo sí. Fíjense el diseño de Dios. Bueno, esa es la idea, mis amados. Estando en Cristo, estamos resguardados como un bebé en el útero, en el vientre de la madre. Qué bonito, ¿no? Pues mientras que el cambio moral, repito, se limita a la conducta externa, la transformación espiritual afecta todas las dimensiones, del ser humano. El corazón, la mente, los deseos, la voluntad. Ahora, ¿qué tan importante es el corazón, la mente y el alma? Bueno, Jesús cuando habló acerca de amar a Dios, no dijo ámala con todo. ¿Qué dijo? Tus pensamientos. O sea, no generalizó en ese sentido nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Sí? Entonces, una obra del Espíritu Santo no depende del esfuerzo humano. A diferencia, ¿verdad?, del esfuerzo aquel que es temporal, aquel que solamente tiene, que caduca. Bueno, no depende de nuestro esfuerzo, mis amados. Sí. Juan 3, 5 y 6 dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer en nosotros. Sí. Cuando reconocemos nuestra condición delante de Él. Pero eso yo les sugiero, ¿verdad? Les animo a que constantemente oremos y le digamos: Señor, si no nos sabemos hijos de Dios, dile: Señor, dame la oportunidad de nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. Haz esa obra en mi vida, Señor. Sí, que sea una oración constante, ¿no? Esta obra es permanente, mis amados. Repito, no es que no haya momentos difíciles, no es que no haya momentos de desánimo, ¿no?, en donde caigamos, en donde podamos llegar a fluctuar. Ciertamente, como creyentes, hay situaciones en la vida que nos desaniman, que nos preocupan, que nos entristecen, factores externos, situaciones, circunstancias externas que nos desaniman, que nos molestan, que nos hacen enojar, que nos ponen tristes. Pero el Hijo de Dios permanece, aún en medio de la aflicción. La fe es purificada, aun cuando es pasada por fuego, ¿no? Entonces, permanece. La transformación espiritual es duradera. Sí, aunque el creyente todavía puede luchar con pecados, su vida y sus deseos han cambiado en su esencia. Sí, porque ha nacido de nuevo, su identidad ya no está en ser un pecador, sino ahora de ser un hijo de Dios. No, el corazón está puesto a los pies del Señor. Ciertamente esta carnita no ha sido redimida, ¿sí? Y esta carne quiere seguir pecando, se resiste a la obra del Señor, pero el corazón está puesto a los pies de Cristo. ¿Sí? Y bueno, y no somos guiados por nuestra carne, ¿verdad?, sino nos dejamos guiar por el Espíritu. O eso es lo que la palabra de Dios nos dice o nos insta que nosotros hagamos, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu. Y bueno, esta obra de parte del Señor afecta el corazón. La Escritura nos enseña, sí, que el corazón es la fuente de todo lo que hacemos, según Proverbios 4:23. Entonces, la transformación verdadera comienza en lo más profundo del corazón, donde Dios cambia nuestros deseos y afectos, nos da un corazón nuevo. Se cumple aquella profecía, ¿verdad?, aquella promesa a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, ¿no?, donde quita ese corazón duro, ese corazón de piedra. No sé cuántos pueden identificarse con eso, decir: yo tenía ese corazón y ahora el Señor ha dado un corazón de carne, un corazón pronto a la misericordia, al amor, ¿sí?, que ahora se duele junto con el que
con el que pasa necesidad, se duele con el que pasa injusticia. Ya no se jacta del pecado, sino se duele del pecado y de la falta. Reconozco que Dios ha hecho eso en mi vida. No soy el mismo. ¿Cuántos pueden decir, yo puedo identificar eso en mi vida? Se cumple, ¿verdad? Ezequiel 36. Ya no tengo ese espíritu de contienda, yo no tengo ese espíritu, ¿verdad?, de rebeldía, sino ahora ha puesto su espíritu en mí. No solo su corazón, no solo un corazón de carne, sino su espíritu en mí, ¿sí? Y bueno, y esto nos lleva a reflejar, ¿verdad?, a Cristo. Sí, se refleja en toda nuestra vida. A diferencia de un simple cambio moral que puede ser puntual o limitado a ciertos aspectos de la vida, la transformación del alma o la transformación que viene de la palabra, de la vida de Dios en nosotros, se manifiesta en todas las áreas. Por eso es importante que ahí Gálatas no está hablando de los frutos del Espíritu, habla del fruto del Espíritu. No son los frutos. No es como que ahorita tengo más de un fruto que otro, no, es un solo fruto, es un solo espíritu. Y hay una evidencia de que lo tenemos a Él. Y de manera integral crecemos, y de manera integral avanzamos, y de manera integral, ¿verdad?, damos pasitos. Unos pueden correr un poquito más rápido que otros, otros trotan y unos van caminando y bueno, ahí va, ¿verdad? Hace poco Bogdan daba esa ilustración, no recuerdo si lo comentaste en el frente o lo platicábamos, pero decía, cuando un árbol da fruto, el fruto no siempre crece al mismo tiempo. Hay uno que sale y es gordo, ¿verdad? Grande, habemos de esos. Y hay otros que son frutos más pequeños, ¿no? ¿Me explico? Y van madurando en diferente tiempo, aun cuando es el tiempo. Es el tiempo de dar fruto, pero aún en el tiempo de dar fruto, bueno, algún fruto tarda más que otro. Sí. Paciencia, ¿no? Pero de manera integral crecemos, ¿sí? Somos renovados de nuevo a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito en mi vida, pastor? Es que no sé cuál es el propósito en mi vida. Ay, yo le pido al Señor y llevo como 5 libros, ¿verdad?, leyendo de 5 pasos para propósito de mi vida y 40 pasos para el propósito. Y el propósito de mi vida es ser como Cristo. Ese es el propósito principal en nuestra vida, mis amados, ser como Cristo. ¿Sí? ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Como Cristo. ¿Cómo debo de amar y respetar a mi esposo? Como Cristo nos enseña. ¿Cómo debo de tratar a mis hermanas, a mis hermanos? Como Cristo me enseña. ¿Cómo? Como Cristo. Como Cristo, es la vida de Cristo. Somos renovados, ¿sí? El proceso de santificación, ese empuje del Espíritu Santo es hacia la vida de Cristo, conformarnos a la vida de Cristo. Nos lleva a parecernos más al Señor, ¿sí? Entonces, y aquí entramos a un punto importante, el papel de la palabra de Dios en la transformación del hombre. La verdadera transformación del alma se produce a través de la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Mis amados, no podemos ser transformados si nosotros no nos acercamos a las Escrituras, si no leemos la palabra, si nada más la traemos de adorno, si la traemos de desodorante nada más, ¿no? Y la abrimos aquí los domingos y de repente cuando vengo el miércoles, pero ya no vuelvo a tocar la Escritura, ya no medito en ella. No puedo esperar un resultado de transformación genuino en mi vida. Terminaré sí entendiendo ciertos aspectos, reconociendo que tengo que cambiar cosas, pero lo voy a hacer en mis fuerzas, porque no estoy siendo expuesto a la palabra de Dios, aquella que tiene poder para transformar el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La conversión del alma no es simplemente un ajuste en el comportamiento, mis amados, sino es un cambio integral de quienes somos, y esto se realiza mediante el poder de la Escritura. Tenemos que entenderlo. Tenemos que amar a las Escrituras. Tenemos que desearlos como niños recién nacidos, que desean la leche no adulterada. Tenemos que desearla. Sí. La palabra de Dios revela nuestra verdadera condición. Dice Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya nos predicaba el pastor Saúl de eso, ¿no? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos muestra no solo nuestras acciones externas, mis amados, sino también las motivaciones internas. Sí.
esas motivaciones que necesitamos que Dios transforme. Porque yo puedo hacer un montón de cosas que a la vista de los hombres pueden ser aplaudibles, pero para Dios es basura. A Dios le da asco. Pero los hombres, Él es quien pesa los corazones. Él es. Y la palabra tiene el poder de discernir. Tengo que ir a la palabra para que me diga: eres un mentiroso, eres un hipócrita. Reconoce tu condición, arrepiéntete de esto. No nos quedemos con el concepto que tienen los hombres de nosotros. Eso es un error. Eso es un error. Medirnos con el concepto que tienen los hombres de nosotros. No. Midámonos por la palabra. Midámonos por la palabra. Que la palabra nos mida. Que la palabra nos dé la estatura. Que la palabra nos diga qué es lo que somos. No los hombres, mis amados. No los hombres. Sí. La palabra de Dios es el agente de renovación. Según Romanos 12:2 nos dice que no debemos de conformarnos a este mundo, dice, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Sí, y esta renovación sucede a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Nos transforma desde el interior hacia el exterior. Sí. Entonces la palabra de Dios nos lleva a Cristo también, ¿no? Juan 5:39, Jesús dice a los fariseos que escudriñaban las escrituras pensando que en ellas encontrarían vida eterna, dice, pero esas escrituras dan testimonio de Cristo, dan testimonio de mí. ¿Oh? Queremos conocer al Señor, queremos conocer a Cristo, decimos amarle, bueno, eso se reflejará, ¿no?, en el amor que le tengamos a su palabra. Entonces la Biblia nos transforma porque nos lleva a Cristo. Y en Cristo encontramos nuestra verdadera identidad y propósito, y debemos de conocer la Escritura, ¿no? Hace ratito, ¿puedo platicar, hijo, tantito ahorita lo que me decías, ¿no?, de la Biblia? ¿Sí? Lo que pasa es que mi hijo, por un detallito, pues le puse un castigo, ¿no? Y está castigado ahí con algo. Entonces me dice: papá, mira lo que dice la Biblia. Ahí en Jonás, en el título arriba dice: Dios retira su castigo. Y me dice: si Dios lo hace, también sus hijos pueden hacerlo, me dice, ¿no? Y le dije: por poquito me convence, flaco, le dije. No sé cómo llegó ahí, ¿no? Pero hay que usar bien la palabra, mis amados. ¿No? Hay que usar bien la palabra. Entonces, dice que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo. Sí, la palabra testimonio aquí se refiere a la enseñanza de Dios, a su revelación. Sí, David está diciendo que la Biblia no solo es perfecta, sino que es absolutamente confiable. Sí, y como otra versión dice, es digna de confianza. Entonces, Spurgeon escribió que la Biblia, al ser fiel y por ser fiel, dice, nunca engaña al hombre. Sus promesas son seguras y sus advertencias son siempre verdaderas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Qué está diciendo la Escritura, no? Podemos confiar, y vimos un tema acerca de eso. Entonces, el efecto de esta fiabilidad es que transforma incluso al más sencillo, es decir, a aquellos que no son sabios según los estándares del mundo. ¿Sí? La sabiduría que Dios da a través de su palabra no depende de la educación o de la inteligencia humana, sino de la apertura de corazón y de mente, ¿verdad? Del espíritu. Algo que le referían mucho a Jonathan Edwards, era que los hombres que se decían poderosos, doctores, ¿no?, licenciados en leyes, etcétera, ellos le decían: es que tu mensaje no puede ser relevante para nosotros porque tu mensaje lo entiende a un hombre muy sencillo, ¿no? Y se referían a carpinteros, constructores, a quienes no tenían cierto título, ¿no? Y decía: como ellos lo pueden entender, nosotros no podemos tomar tu mensaje como trascendente. Bueno, así es el pensamiento del hombre, ¿no? Un hombre llamado Martin Lloyd Jones, él fue un famoso predicador británico, en su juventud siendo un exitoso médico,
comenzó a leer las Escrituras profundamente porque fue desafiado por eso, ¿no? Y dice que la palabra de Dios lo convenció de su pecado y se lo llevó al arrepentimiento y transformó su vida, cambiando su carrera de medicina a la predicación del Evangelio. Él dijo lo siguiente: la palabra de Dios me hizo ver mi total incapacidad para salvarme a mí mismo y me mostró que solo Cristo podía hacerlo. Entendió eso y fue suficiente para dejarlo todo. Ese prestigio, esa posición económica y todos los beneficios que tenía, ¿no?, por pertenecer al gremio, lo dejó para dedicarse al Evangelio. ¿Sí? Bueno, palabra de Dios perfecta, perfecta. Como mencionaba, esta palabra perfecta es tamim en hebreo, significa completa. No necesitamos más. Hermanos, pastor, ¿qué necesito para que mi matrimonio? La palabra de Dios. Pastor, pero ¿qué necesito para que mi hijo? La palabra de Dios. Pastor, ¿qué necesito para que mi trabajo? Palabra de Dios. Sí. Todo lo que necesitamos, todo el consejo está ahí. Todo. Sí, esta perfección está relacionada con la capacidad de la palabra para convertir el alma, lo que implica un cambio profundo e integral, como mencionaba, ¿no? Entonces, dice que la palabra hace sabio al sencillo, y esto es un descanso, ¿no? ¿Cuántos sencillitos hay aquí? Sí. Bueno, no necesitamos, ¿verdad?, ser muy teólogos y, ¿no? Algo que le enseñaba a los muchachos en el primer módulo de teología sistemática era que la palabra de Dios fue escrita de tal manera que aun cuando Dios es incomprendible, ¿sí?, que podemos llegar a tener conflicto con la palabra teología, que es el estudio de Dios, sin embargo la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Es suficiente. Y está ahí, tan entendible y tan sencilla que cualquiera puede acercarse a Dios. Que cualquiera puede ser transformado y recibir la vida de Cristo para entonces relacionarse con Él plenamente. De repente nosotros nos las complicamos, mis amados, y le ponemos tildes y colores y eso es muy de nosotros. Pero ahí está, sí. Entonces, la Biblia tiene la capacidad de iluminar el entendimiento de las personas, ¿sí?, aún al más sencillo. Sí, esta palabra también se puede traducir como simple. Una persona simple, ¿sí? Y se refiere a aquellos que son humildes, abiertas, ¿sí? No significa una persona, ¿no?, con un reconocimiento humano o con estudios. También puede ser una persona simple. Sí. Simpleza en el corazón. Entonces, la sabiduría que ofrece la palabra, pues no es la del mundo, sino una sabiduría espiritual, revelada por el Espíritu Santo. Sí. Miren, voy a citar a Juan Calvino, y no soy calvinista, ¿sí?, pero en su obra Institutos de la Religión Cristiana enseña que la Biblia, dice, es el espejo de la sabiduría divina. Bueno, esto, pues, Calvino no estaba descubriendo nada nuevo, ¿no? Es una enseñanza que tenemos desde el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado acerca de eso en el tabernáculo, ¿sí? Calvino argumenta que la Escritura, cuando es iluminada por el Espíritu Santo, dice, no solo instruye la mente, sino que transforma el corazón. Es decir, no solamente cambia nuestra manera de pensar, sino también nuestras motivaciones. Pero es importante que nosotros constantemente escudriñemos el corazón y veamos por qué estoy cambiando, por qué estoy tomando decisiones. ¿Realmente es porque amo al Señor? ¿Por mi relación con Él? ¿O porque los demás me ven mal? ¿O porque eso no estuvo bien? No sé si me explico. ¿O porque eso me deja mal parado? Es importante la motivación. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿lo hacemos por su bien? ¿Por obediencia a la palabra? ¿O porque me dejan mal parado y me avergüenzan? Motivaciones en el corazón.
¿Sí? Entonces, la sabiduría bíblica no es meramente intelectual, sino una sabiduría que moldea el carácter, ¿sí? Los valores y las decisiones. Entonces, es importante señalar, mis amados, que la transformación que produce la palabra de Dios no es solo un cambio, repito, de ciertos aspectos, sino es integral, ¿sí? No solo es un conocimiento que cambia nuestras vidas en ciertas áreas, sino que el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para atraer una nueva vida a nosotros. Diga conmigo, una nueva vida. ¿Me ayudan con el piano? ¿Me ayudas, César, por favor? Todavía no termino, pero es como para que se acomoden tantito, ¿sí? Una nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, la Biblia en sí misma, mis amados, no es solo un libro de moralidad o filosofía. Y es importante que cuando nosotros vayamos a ella nos acerquemos como tal. Es la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, ¿no? Hace rato preguntaba, ¿cuántos reconocen que necesitan ser transformados? Vaya a la Escritura. Vaya a la Escritura con la expectativa de que ésta lo va a transformar. Y aférrese a ella hasta que lo transforme. No se separe de ella, no la deje hasta que lo transforme. Persevere. ¿En dónde está nuestro esfuerzo? Ahí, en la permanencia a la palabra de Dios. Ahí. Ese es nuestro enfoque. Ese es mi foco. Sí. Recuerden que esta discierne los pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón. Penetra a lo más profundo del ser humano y transforma nuestras vidas. Sí. Bueno, otro testimonio de que la palabra transforma, tenemos a este monje muy famoso, ¿no? Martín Lutero, que fue a la palabra y cuando él se topó con este texto del justo por la fe vivirá, se vino abajo toda su teología, la que él tenía en ese momento. Sí. Y aun cuando si nosotros somos diligentes en la vida de Lutero y no nos quedamos con la película, está buena, pero si somos diligentes en eso nos vamos a dar cuenta que Lutero no tenía la intención de separarse de la Iglesia Católica Romana. Él entendió algo y él quiso instruir, pero bueno, Dios usó eso y lo llevó a incluso renunciar a todo de nuevo por esa verdad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estos ejemplos, mis amados? Porque así debe de ser nuestra vida. Así debe de ser nuestra transformación. Dispuestos a dejarlo todo para ganar a Cristo. Pero si yo digo que tengo una relación con Dios, pero no estoy dispuesto a dejar mi pecado, no estoy dispuesto a dejar ciertas cosas que yo sé que no le agradan a Dios, revisemos si tenemos la vida de Cristo en nosotros. Cuidado, cuidado. Si la palabra de Dios tiene el poder transformador, la pregunta que nos queda es, ¿cómo respondemos a ella? ¿Cómo respondemos a ella? Y Jesús nos llama a no ser solamente oidores, ya hablamos de ese tema también, sino hacedores. El apóstol Pablo dijo algo bien interesante. Texto muy conocido, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ojo que el precedente de estos hermanos en Corintios, según la primera carta, que hay una carta por ahí volando, pero según la primera carta, es que eran hermanos carnales, ¿no? Y no carnales de carnal, sino carnales de que andaban en la carne, inmaduros, muy inmaduros. Cometían ciertos pecados, dice el apóstol Pablo en una porción de la Escritura que dice, ni siquiera, es más, que es reprobable para los de afuera, dicen, ni siquiera los gentiles son capaces de aceptar la inmoralidad en la que ustedes están incurriendo.
Así más o menos era el contexto, ¿no? Pero es bien interesante porque el apóstol Pablo los llama santos, a los santos en Corintio. Y bueno, y ahí hay una disputa teológica, ¿no? A quienes algunos comentaristas dicen, bueno, es que Pablo no se refiere a todos los que se congregaban en Corinto. Bueno, entendemos por lo que hemos estado viendo en este tema, pues hay hermanos que somos más tardos que otros, ¿no? En dar respuesta. Pero dice el apóstol Pablo, y esto es bien importante, este es un texto muy radical para la vida del creyente. Este texto no nos da la oportunidad de ceder un poquito o de dar lugar a ciertas cosas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Nueva. Ojo con esto, no es una vida remachada ni parchada. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice, y aquí son hechas nuevas. Pablo aquí no está dando lugar, no nos da chance, mis amados. No nos permite que algunas cosas puedan estar ahí. ¿Sí nos damos cuenta? Todas las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y todas son hechas nuevas. Eso es algo de lo que debemos de nosotros meditar y se debe de aterrizar en el corazón. Y esto nos debe de llevar a reflexionar y decir, ¿qué onda con mi vida? Además, dile al que está a tu lado, dile, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué onda con tu vida? Antes, ya no. Antes. Concluyo. La Biblia no es un simple libro más. Es la palabra viva de Dios. ¿Cree eso, mi amado? Sí, es la palabra viva de Dios. Y esta es perfecta, es fiel, por tanto digna de confianza, y es poderosa para convertir el alma y dar sabiduría a los que reciben con humildad su consejo. Al sencillo. Sí. Nos llama a una vida de transformación continua. Es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estarnos despojando. Todo el tiempo tenemos que estar desechando cosas. Continuamente, todo el tiempo. No hay un día, mis amados, que no debamos de renunciar. No hay un solo día que no tengamos que renunciar a nosotros mismos y morir a esta carne, a ese viejo hombre, desechando. Constante, ¿sí? Una vida de transformación continua, donde cada día somos renovados a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Recordemos que cuando dejamos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas, no solo obtenemos el conocimiento, sino que somos transformados en personas nuevas, conformadas a Cristo. Sí. Que reflejan el carácter de Cristo al mundo. Creo que esto lo dijo Spurgeon, creo, igual y me corrigen y voy a parafrasear, pero él dijo, mira, si tú una vez escuchas a tu vecino decir cosas malas de ti, no te enojes, porque no se acerca ni a la mitad de lo que realmente eres. ¿Qué reflejamos al mundo, no? ¿Quiénes somos? Pidamos al Señor como congregación que nos permita que podamos amar su palabra, ¿sí? Y que conforme vayamos adentrándonos a la Escritura, que podamos amarlo más a Él,
puesto que ahí es donde lo encontramos, ahí es donde le conocemos. Y con esta termino. Si no tienes una relación con la palabra de Dios, no tienes una relación con Dios. Te estás engañando. Te estás engañando. Va de nuevo, la matona. Si no tienes una relación con la palabra de Dios, no tienes una relación con Dios. Te estás engañando. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias, Padre. Quiero pedirte perdón, Señor, porque hemos de reconocer que nos quedamos tan cortos, Señor. Tú nos has amado, tú nos has llamado, tú nos has redimido, tú has hecho la obra en nosotros, Señor. Y has puesto delante de nuestros ojos tu consejo, tu palabra, tu guía, esa luz que ilumina nuestro sendero aún en el momento más oscuro, Señor, aún en la noche más espesa. Y hemos de reconocer, Señor, que damos una respuesta tan pobre, Señor, a todo lo que tú das. Señor, siendo tú un Dios todopoderoso, autosuficiente, creador y sustentador de todo, no solo de este mundo, sino del universo y las estrellas, nos buscas, Señor, no porque nos necesites, pero nos buscas. Y por el afecto de tu voluntad, Señor, has decidido amarnos, no porque lo merecemos, pero nos has amado y nos has llamado con amor. Con cuerdas de amor nos has llamado, Señor. Y hemos de reconocer que nuestra respuesta ante eso es tan pobre. Aún en nuestra necedad, aún cuando te damos la espalda y cuando corremos al lado contrario de lo que tú estableces como bueno, transgrediendo tu palabra, yendo en contra de ti, Señor, tú nos sigues llamando y nos sigues haciendo ver, Señor, cuánto nos amas y cuánto necesitamos purificarnos a través de tu palabra, Señor, y damos una respuesta tan pobre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta de amor, porque tú, a diferencia de nosotros, sí mereces ser amado, no solo por quien eres, sino por lo que haces. Porque tú, Señor, mereces ser glorificado, tú mereces ser adorado, tú mereces ser alabado por quien eres y por lo que haces, Señor. Tú eres digno y no lo hacemos, Señor. Damos una respuesta tan pobre ante ello. Perdónanos, Señor. Y te pido, Padre, que sigas perfeccionándote en nosotros y que nos ayudes. Ayuda a aquel que quiere, Señor. Escucha el clamor de aquel que reconoce su condición y que desea crecer, Señor, en respuesta a ti. No buscando, Señor, la gloria de los hombres, no buscando la aprobación de nadie, sino poder tener una relación contigo plena, Señor, lo que tú has dado a través de Cristo Jesús, algo que tú ya proveíste, Señor, algo que tú pusiste delante de nosotros, que no nos pudimos ganar, Señor, pero que tú nos los has dado por gracia. Permite, Señor, que podamos crecer y encuentra en nosotros ese corazón sencillo, aquel que puede ir a la Escritura y puede ser instruido y puede ser lleno de sabiduría, confiando en que ésta es perfecta y que tiene el poder de transformar nuestra vida. Gracias, Señor. Confiamos en que tú seguirás obrando, Señor, en nosotros, a pesar de nosotros, Señor. A ti sea la gloria
y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. No salgan corriendo. Salúdense. Sí, platiquen un ratito con quienes no han tenido la oportunidad de platicar. Platiquen. Sí, acérquense y que tengan buen provecho. Que Dios les bendiga.